Bueno, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Paula Martínez, me acompaña mi socio Rodrigo Beseiro. Nosotros somos de la empresa Botia, somos los socios fundadores. Nos dedicamos al desarrollo de software enfocado en inteligencia artificial. Nos ha tocado en nuestra práctica profesional trabajar con chatbots y bueno, hoy les vamos a contar un poquito sobre cómo ha sido eso y cómo ha sido el testing de los mismos. Pero primero que nada, ¿qué es un chatbot? Seguramente muchos de ustedes ya han conversado con algún chatbot en un banco o pidiendo comida. Un chatbot es simplemente una computadora, ¿sí?, que simula ser una persona comunicándose con nosotros en lenguaje natural, como hablamos nosotros, ¿sí? Un poco cómo funciona por atrás. Nosotros le escribimos a un medio de comunicación como puede ser Slack, Facebook Messenger, WhatsApp, puede ser incluso un chat en nuestra web o en nuestra aplicación móvil de nuestra empresa, ¿sí? El problema es que ese chat no entiende qué es lo que yo le digo, no entiende cuál es el significado, qué es lo que le estoy queriendo decir. Entonces, para poder resolver eso, se lo pasa a un motor de procesamiento del lenguaje natural, que acá en la PPT lo vemos como NLP, por Natural Language Processing, que por sus siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, este motor es el que tiene la inteligencia de identificar cuál es la intención, qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, si por ejemplo yo por Facebook Messenger escribo, hola, quiero pedir una pizza. El que va a entender cuál es mi intención de hacer un pedido es este motor, justamente de NLP. Una vez que entiendo qué quiere hacer el usuario, se lo paso a mi manejo del diálogo, que es donde tengo implementada la lógica de mi negocio. Si es una pizzería, sabe que puede hacer pedidos, de que entre los pedidos que puede hacer hay comida, no hay detergentes, por ejemplo. De eso se encarga el manejo del diálogo, poder saber ese tipo de cosas. Entonces, el manejo del diálogo también sabe que tiene que preguntarle cuál es el medio de pago, por ejemplo. Entonces, con una frase que ya está predefinida, que yo la definí en el momento que armé mi bot, le devuelvo al usuario, bueno, ¿quiere pagar en efectivo o con tarjeta de crédito? Eso vuelve al canal de comunicación y así le llega al usuario. Una vez que cerré todo ese ciclo, de que ya sé cuál es el pedido y que ya hice todo lo que tenía que hacer con el chat, puedo querer comunicarme con el resto de mi sistema, ¿sí? Con mi aplicación. Entonces, por ejemplo, le digo, bueno, tengo un pedido para Malvin a Paula. Entonces, mi sistema me dice, bueno, le demora media hora. Ahí con esa información, mi manejo del diálogo nuevamente tiene que enviarme un mensaje, arma la respuesta y me la devuelve. Entonces, empiezan a aparecer algunas cosas acá de la nomenclatura de los chatbots. Por ejemplo, los intents. Los intents son las acciones que yo puedo querer hacer como un usuario, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? De fondo, cuando yo dije esta frase, ¿qué es lo que le quiero decir al chat? Esos son los intents. Es una de las cosas que identifica este motor de procesamiento del lenguaje natural. Por otro lado están las entities, que es como una metadata del intent. Son variables que trato de llenar, ¿sí? A partir de las oraciones, de la conversación. Trato de rellenar esos entities, esas variables. Puedo tener entities que son obligatorias y entities que no lo son. Por ejemplo, si estoy haciendo el pedido de una pizza, de repente los gustos no son obligatorios, capaz que yo no quiero ningún gusto. Sin embargo, el medio de pago sí es obligatorio. Yo no puedo hacer el pedido sin especificar cuál es el medio de pago o la dirección de mi casa, por ejemplo. Entonces, el manejo del diálogo tiene que entender, tiene que saber cuáles son esas cosas obligatorias por las que tiene que preguntar si no estuvieran, por ejemplo. Todo el flujo de la conversación, toda esa lógica de negocio está ahí, en esa parte. Y además, estamos diciendo que, bueno, que el motor me devuelve intents y entities. Y esto me lo hace también con una confianza en la predicción que hace. La confianza es un número entre 0 y 1 que me dice qué tan seguro está de que lo que encontró, efectivamente, que ese intent que me está diciendo que está presente en la oración, efectivamente está. Qué tan seguro está de que yo estoy haciendo un pedido de comida, por ejemplo. Y esto tenemos un cierto trade-off, porque yo quisiera poder encontrar todas las veces de que quiero hacer un pedido, encontrarlo, y que cada vez que encuentro que estoy haciendo un pedido, no equivocarme. Pero en realidad eso es como un trade-off entre la precisión y el recall que yo tengo en el modelo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener una precisión muy alta, o sea que cada vez que encuentro que estoy haciendo un pedido, que efectivamente esté haciendo un pedido, que esté presente eso en la oración, entonces, bueno, dejo de lado de repente encontrar todos los que están presentes y alguno no los llego a encontrar. En cambio, si yo le doy mucho más énfasis al recall, que esto es que cada vez que está presente en una oración yo lo encuentre, entonces quizás algunas veces encuentro que quiero hacer un pedido, que la intención de uso es hacer un pedido, cuando en realidad eso no estaba presente en la oración. Entonces ahí nunca vamos a tener el 100% de precisión y recall. Es un trade-off con el que tenemos que convivir y ver
cuál nos sirve más para nuestra aplicación. Por otro lado tenemos las uterances. Todos hablamos de manera diferente, ¿verdad? Yo puedo pedir una pizza diciendo quiero pedir comida, o puedo decir quiero pedir una pizza con mozzarella y pago con efectivo. Puedo decir mandame comida a mi casa. Puedo decirlo de muchas maneras. Entonces, las uterances son ejemplos diferentes de oraciones según cómo puedo hacer un mismo pedido. Entonces, mi motor de procesamiento del lenguaje natural tiene que poder entender una variedad enorme según cómo hablemos todos, ¿no? Todos hablamos diferente. Entonces, estas frases son las que me van a ayudar a entrenar al modelo, ¿sí? Preciso muchas frases de cómo decir lo mismo para entrenar ese modelo, para que cuando venga una frase nueva con la cual yo no lo entrené y no la conoce, sea parecida a alguna de que yo ya le dije y pueda identificar ese intent y esas entities. Entonces, estamos hablando de esto del procesamiento del lenguaje natural. ¿Pero qué es? El NLP es un área de las ciencias de la computación, de la lingüística y la inteligencia artificial que se encarga de estudiar el relacionamiento entre las computadoras y el lenguaje humano. Es un campo en desarrollo donde las grandes empresas como Facebook, Amazon, IBM están invirtiendo mucho y también las universidades. Es un campo difícil porque el lenguaje humano en sí es desestructurado, es muy difícil. Si yo les digo, por ejemplo, la cama no pasa por la puerta porque es muy angosta, o le digo, la cama no pasa por la puerta porque es muy ancha. Lo único que cambió fue la palabra ancha y angosta al final, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que las cosas anchas no pasan por las angostas, entonces logramos entenderlo. Eso es un conocimiento general del mundo que tenemos que de alguna manera transmitírselo a las computadoras. Entonces, es difícil, hay muchas ambigüedades. Si yo les digo, a Ana no le cae bien su tía porque es muy envidiosa, ni yo puedo identificar quién es envidiosa, si es Ana o la tía. Entonces, con todo esto y con este lenguaje tan desestructurado, tiene que convivir esta área, ¿verdad?, de estudio, el procesamiento del lenguaje natural. Viene mejorando, ya es mucho mejor que hace unos años, pero es un campo que está en desarrollo. ¿Cuál es la alternativa a esto tan complejo que decimos? ¿Sí? La alternativa sería un motor de reglas. Pero ¿qué complejidad tiene esto? Por ejemplo, acá en esta slide tenemos alternativas para la palabra bastardo, conjugándolos, sufijos, prefijos, diferentes errores gramaticales, como por ejemplo repetir letras, diferentes combinaciones posibles. Acá esta gente llegó a 6,5 millones de posibilidades para una sola palabra. Entonces, imagínense esto en todo el lenguaje español, por ejemplo, o en todo el lenguaje inglés. Es muy difícil, ¿sí? Por eso es que hay tanta investigación y tanta fuerza metida en este campo, en el estudio del procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, y metiéndonos un poquito más en la parte de testing, ¿sí? Es muy fácil frustrar a los usuarios, ¿sí? En un chatbot, por ejemplo. Y entonces estamos expuestos todo el tiempo a este tipo de cuestiones, a este tipo de confusiones que puede tener el bot. Entonces, por eso es muy importante hacer un testeo correcto, digamos, de la solución antes de sacar la producción. Los dejo con Rodrigo, que les va a contar un poquito más de eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Paula les estuvo contando un poco de qué es un chatbot y cómo funciona para que nosotros entendamos cómo podemos testear esto. Cómo nosotros podemos dar el OK antes de que esto salga a producción para nuestra empresa. Y reconocemos tres grandes cosas que yo puedo testear en el sistema de un chatbot. ¿Está bien? Por un lado, la interacción con otros sistemas. Esta parte ustedes ya la conocen bastante bien y nosotros no nos vamos a meter en esto. ¿Esto qué significa? Que si alguien me pidió una pizza al chatbot, esa pizza disparó un pedido a través de una API, un microservicio, lo que fuera, en mi sistema y esa pizza se empieza a cocinar. Eso también significa, por ejemplo, yo me comunico a través de Facebook Messenger, yo tengo una API para esto. Ok, eso es una API tradicional y yo la puedo testear. Pero se me abren dos partes nuevas a testear que no están en un sistema tradicional. Por un lado, el procesamiento del lenguaje natural. Esto tan complejo que Paula mencionaba que era tan importante. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural es desestructurado. Si yo les digo el partido 11 contra 11, capaz que tenía otro resultado, y vuelvo a hablar de la charla, la gran mayoría de ustedes entiende y logra llevar el salto de la conversación y volver acá. Esto a un chatbot le cuesta mucho por cómo están armados por detrás. Entonces, esto es algo importante que yo voy a querer probar en mi sistema.
Y otro tipo de cosas que yo voy a querer probar es, ok, ¿me está entendiendo bien de todas las cosas que le está diciendo? ¿Está logrando mapear eso con una acción? Entonces, los flujos de las conversaciones, el procesamiento del lenguaje natural, son dos partes nuevas que yo voy a probar y vamos a ver un poco ahora cómo. No sé si llegan a leer ahí en la pantalla, esto es un chatbot real. No vamos a decir a quién, pero lo primero que le digo es adiós. Y me dice no entendí el significado. El adiós, el chau, eso es algo que está en todas las conversaciones, el hola, el cómo estás. Y yo quiero que sí o sí mi chatbot, no me importa el negocio en el que esté, logre manejar este tipo de cosas. La segunda parte, lo de más abajo, no sé si llegan a leer, pero yo le digo gracias y me dice, ¿podés expresarte de otra forma? Tampoco entendió el gracias. Entonces, el gracias es algo que yo quiero que mi chatbot entienda. Que lo entienda no importa cuándo se lo dice el usuario. Entonces yo que voy a probar esto como una caja negra, no tengo claro acá qué es lo que está fallando, si el procesamiento del lenguaje natural o si el flujo de la conversación. Muy probablemente alguien le enseñó al chatbot a entender el gracias. Entonces logra mapear eso correctamente con la intención de gracias. El problema acá probablemente sea de que nadie esperaba que le dijera gracias en este contexto. Y eso es algo que yo voy a querer mejorar en mi chatbot. Por otro lado, el adiós, y ahí me queda la duda, porque capaz que solo lo entrenaron a decir chau o nos vemos. Entonces ahí capaz que lo que me falló sí fue el procesamiento del lenguaje natural. A efectos prácticos, estos son usuarios frustrados. Yo no sé qué es lo que es, voy a tener que trabajar, voy a tener que meterme en cómo está armado el chatbot por detrás para poder ver esto. Una particularidad que tiene el testing de los chatbots es que el testing está muy ligado al desarrollo. Porque yo voy a querer entrenar y enseñarle a hablar mucho a mi chatbot, a enseñar a hablar bien, y mucho de ese dato de entrenamiento viene en el testing que yo le hago previo a sacar mi sistema a producción. Entonces, una de las métricas, una de las cosas clave que vamos a tener cuando desarrollemos, cuando probemos algo de esto, que yo no puedo perder de vista que quiero que mi chatbot logre mantener una conversación natural. Ese salto de que si ahora yo vuelvo a hablar del partido del fin de semana y vuelvo a esta charla, nadie se me pierda. Eso yo quiero que lo tenga el chatbot. Que si yo les digo gracias, adiós, supongan que ustedes le dicen al usuario, estoy enojado. Yo quiero que no me importa cuándo el chatbot entienda que estoy enojado y que eso lo diría un humano. Y eso es algo importante que yo quiero tener. No puedo perder de vista esas cosas clave cuando yo arme esto. Pero sí voy a tener que reconocer que esto tiene límites. El procesamiento del lenguaje natural, por detrás, lo que va a tener son algoritmos que van a elegir un compromiso entre precisión y velocidad. ¿Por qué hoy esto tiene tanto auge? Porque hoy yo lo puedo utilizar. Porque hoy la velocidad del entendimiento de la computadora en el lenguaje humano permite operar en un tiempo razonable. Si cada respuesta del chatbot demora 10, 15, 20 minutos en procesarse, esto es muy lento y esto no es usable comercialmente. Y esto que les estoy mostrando acá es una palabra real. Es una palabra alemana para referirse a una ley de la carne y no sé mucho más, pero la realidad es que yo reconozco que mi chatbot no va a poder entender esto. Y este es solo un ejemplo, pero yo tengo cosas que van a estar por fuera del alcance de lo que va a hablar mi chatbot, del dominio. Ok, yo voy a construir un chatbot y vas a hablar español, o vas a hablar inglés, o alemán en este caso. Pero yo reconozco que no va a manejar todo el dominio del mundo. Cuando alguien me pregunte a mi chatbot, ok, ¿cuál va a ser mi horóscopo para el día de mañana? No tengo ni idea. Pero yo quiero que maneje eso elegantemente. Y eso es algo que yo voy a tener que lidiar y con lo que voy a tener que manejar. Muchas veces el que está en Cuba dentro de la empresa se pone en un rol más destructivo, de yo quiero destruir esto, yo le quiero encontrar la falla. Eso no juega a favor de esto, porque siempre le van a poder encontrar la falla. Siempre va a poder fallar el chatbot. Lo único que voy a tener que garantizar yo cuando lo desarrolle, yo cuando lo pruebe, que esto falle elegantemente. De que no se me caiga el sistema, sino que le diga, discúlpame, no te entendí, vamos por otro camino. Y profundizando un poco más en la parte del procesamiento del lenguaje natural, esto es algo que tiene muchas complejidades más allá de solo las mencionadas. Supongan que yo tengo un sitio de e-commerce y acá está presentado como un motor de búsqueda, pero supongan que yo quiero permitir poner todo mi catálogo a través de un chatbot para que la gente pueda comprar. Ok, alguien me dice iPhone Cover. Yo sé por cómo funciona el procesamiento del lenguaje natural de fondo que es muy probable que yo entienda iPhone, la palabra iPhone, entonces busque en mi catálogo iPhones y le traiga eso para mostrar al usuario. Es muy difícil para el procesamiento del lenguaje natural, para el estado del arte actual de la tecnología, que sí viene cambiando y sí viene evolucionando, pero es muy difícil poder separar y decir, no quiero ningún iPhone. Acá cuando la gente busca esto, no va a comprar iPhones, va a comprar solo covers. Similar pasa a, por ejemplo,
el ejemplo de la mesa. Yo tengo unas sillas y tengo una mesa. Yo lo que quiero es un juego de patio, ¿ok? Pero mapear eso con un juego de patio, cuando el usuario no me lo dice explícitamente, es muy difícil. Y yo sé que el chatbot acá puede fallar, es propenso a fallar y tengo que garantizar que este caso funcione bien si eso es algo que yo quiero tomar en cuenta. Y además no podemos perder de vista la maldad de los usuarios. Cosas que nos han pasado. Chatbot, caso muy simple, pregunta de sí o no. ¿Usted está seguro que desea confirmar esta orden? Sí. Este GIF nos lo mandó uno de los usuarios finales cuando le hicimos una pregunta de sí o no. No way, José. Ok, mi chatbot no va a entender esto, pero yo cuando maneje WhatsApp, yo cuando maneje Facebook Messenger, sí voy a querer tolerar este tipo de cosas. Sepan que hay mucho más que tienen que testear. Ustedes lo que tienen que hacer cuando prueben estos sistemas es simular la interacción de un usuario en producción. Y el usuario me hace estas maldades. Ok, lo tengo que poder manejar. Yo cuando creo un chatbot, ok, se lo doy a alguien para probar. Una de las primeras cosas que me pasó a mí fue que le mandaron una nota de voz. No entiende voz, es chat. Procesamiento de lenguaje natural, todavía no llegamos. Pero si yo le doy a probar un chatbot a través de WhatsApp, me van a llegar notas de voz. ¿Qué hago con eso? El sistema no se tiene que caer, tiene que fallar elegantemente, tiene que poder mantener esta conversación natural con el usuario. Y es natural que el chatbot le conteste, yo no entiendo notas de voz, por favor escribime algo. Pero esas son consideraciones extra que yo voy a tener que tomar en cuenta al momento de probar estos sistemas. Y una recomendación práctica más, algo que también nos pasó, esto sacado de la vida real. Quiero la opción 3. Es imposible que yo represente, yo entrene, yo le enseñe a mi chatbot a entender opción como opción. Yo cuando desarrollo un chatbot, yo voy a querer poner faltas de ortografía de gusto, porque la gente habla con falta de ortografía. Hay veces que le erro al teclado, hay veces que simplemente son faltas, son errores. Ok, en mi vida voy a poder simular este caso y 1.000.000 más como estos casos. Pero ¿quién sí lo va a poder simular estos? Datos de producción. Si yo tengo datos de mi sistema en producción, yo voy a poder reentrenar y voy a poder probar esto después. ¿Quién sí va a poder simular estos datos? Más personas, otras personas, con otros sesgos. Yo cuando hablo con ustedes, aplico los mismos sesgos que tuve toda mi vida. Entonces cuando yo programo el chatbot, cuando yo testeo el chatbot, yo sé que voy a terminar yendo por unos caminos. No sé explícitamente cuáles, pero yo sé que los míos son unos, los de Paula son otros y los de cada uno de ustedes son otros. Entonces, ¿qué tienen que buscar ustedes? Que no lo pruebe una sola persona. Mientras más personas prueben el sistema que ustedes desarrollaron, más sesgos va a tener que sufrir el chatbot de una forma y más va a poder aprender, más va a poder prepararse, más fallas van a poder encontrar. Porque cuando yo lo pruebo, si yo pruebo 1.000 formas de decir lo mismo, no dejo de estar diciendo lo mismo. Capaz que hay una 1.001 o capaz que hay algo diferente que se puede decir en el mismo contexto y yo voy a querer que mi chatbot logre manejar eso. Entonces, esto va un poco en contra de lo que es QA. Yo salgo a producción, el QA más tradicional, más viejo, yo salgo a producción sabiendo que se me va a romper todo, que a los 2 minutos alguien lo va a reventar el chatbot muy probablemente y que en realidad lo que sí quiero es poder aprender rápido eso, corregir rápido eso. Porque mi usuario final no va a hablar como yo. Si el usuario es de Rivera, capaz que tiene que hablar portuñol. Y no es lo mismo si es de la clase social media alta que la clase social media baja. Muchas cosas las que cambian. No es lo mismo si es uruguayo que si es argentino. Entonces yo voy a tener que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas. Y algo que me va a ayudar en todo esto es tener un buen diseño. Y acá es donde ustedes tienen que trabajar mucho en colaboración con quienes diseñen esto. Este es un caso real también, un cliente nuestro es Prex. Prex, el nombre de la empresa se llama Prex. No sé si lo saben, pero ellos lo que hacen son emitir tarjetas prepagas. ¿Saben cómo se llama la tarjeta prepaga? Prexcard. ¿Saben cómo le dicen en la jerga de la tarjeta prepaga? Prex. Hace poco también lanzaron un producto nuevo. ¿Saben cómo se llama? Adivinen, Préstamo. También se lo abrevia como Prex. Entonces, mi chatbot tenía que entender Prex, la palabra Prex, como nombre de la empresa. Quiero saber más de Prex. Ok, te doy más información de la empresa. Quiero saber más de Prex. Ok, para sacar tu tarjeta tenés que ir a tal lado. Quiero saber más del préstamo. Ok, podés pedir hasta tanta plata. Entonces, un buen diseño ayuda. Yo conozco las limitantes del procesamiento del lenguaje natural, entonces yo lo que voy a tener que hacer es intentar de que mi diseño me ayude a caer en estas trampas, en estos problemas que me va a representar el procesamiento del lenguaje natural. De fondo, ¿qué es lo que está haciendo? Está representando cada palabra como un vector. Estas palabras son muy parecidas entre sí, Prexcard, préstamo, Prex. Entonces, van a ser vectores parecidos. Y como yo manejo con confianza, sino con certidumbres, es probable que me equivoque. Y si me da 85%, 90% de precisión, igual capaz que está mal, no me dice nada.
¿Okay? Entonces, un buen diseño cada vez que ustedes puedan va a ayudar a este tipo de cosas. Y medio rápido sobre el final, el tema de los flujos de conversaciones. Un flujo normal, si yo tengo un sitio de retail, es saludo al usuario, el mismo agrega productos al carro, confirma la orden, verifica la dirección y saluda. Hola, quiero una pizza, vivo en el mismo lugar de siempre. Chao, gracias. Pero es muy común que me diga, ok, yo supongo que ahora no vendo pizzas, sino que vendo empanadas. Se me fue la diapo. Y voy a listar el catálogo. Y cuando le digo, ok, agregame una empanada de carne, ¿qué más tenés? Ah, tengo empanada de jamón y queso, quiero empanada de jamón y queso. Pero capaz que no me saluda cuando habla. Y capaz que me pregunta el método de pago. Y capaz que me pregunta al principio o al final. Y capaz que me pregunta cuánto tiempo va a demorar, porque está con hambre y no quiere hacer un pedido que va a demorar mucho. Capaz que me pregunta al final cuando se está despidiendo. Mi chatbot, mi flujo de conversaciones va a tener que tolerar todo este tipo de cosas. Acá, una de las cosas importantes que nosotros reconocemos es identificar lo que denominamos los intents globales. Esas cosas que yo quiero que siempre, no importa cuándo, entienda. Estoy enojado, quiero hablar con una persona, enseguida lo tengo que derivar. No le puedo repreguntar nada. Sí, enseguida te atiende un agente humano o lo que fuera. Entonces es un tema importante en el diseño de los chatbots. Poco resumiendo, van a tener que cuidar mucho el contexto. Cuando ustedes prueben, no importa solo el último que le dijeron, sino todo el camino que hicieron para llegar hasta ahí. Porque quizás entrar en un flujo de conversación o en otro flujo de conversación, y esto es importante. Y no es lo mismo si ustedes hablan con el chatbot hace media hora, que si es la primera vez que ustedes hablan con el chatbot. Entonces es una cosa importante. Otra cosa importante que van a tener que buscar, y esto sí, el espíritu destructivo de la gente que hace mucho QA, los loops. Yo no puedo nunca caer en un loop. ¿Querés esto? ¿Sí o no? No sé. ¿Querés esto? ¿Sí o no? No sé. No puedo caer en eso. A la segunda, tercera vez que repregunte. Y esto lo digo porque hay veces que no sé cuál va a ser la respuesta. No estoy seguro. No sé si lo entendí bien. Capaz que no tengo suficiente dato de entrenamiento. Y es muy fácil que se me dé uno de esos loops. Y después esto último que les mencionaba de, ok, vuelvo a hablar del partido del fin de semana y vuelvo acá. Esto lo voy a querer manejar bien. Y voy a tener que probar muchísimo. Algunos consejos prácticos. Busquen maximizar las conversaciones que llegan a su fin, pero de los usuarios que quieren llegar a su fin. Hay usuarios malvados, en esos usuarios malvados yo no pierdo tiempo. El que me pregunta por el horóscopo, el que me pregunta el resultado del partido, yo no le pierdo tiempo. Mirá, yo no te puedo ayudar, anda a otro lado con eso. Pero los que, ok, yo quiero consultar el saldo de mi cuenta en el banco, ese sí lo trato de llevar. Y si ese no funciona, me preocupo, ahí pasó algo. Voy a mirar también mucho lo que decía Paula, el tema de las confianzas y el recall en las predicciones. Yo quiero que esté muy seguro de lo que está contestando, porque capaz que contesta todo bien, pero con poca confianza, y yo sé que mañana se me va a romper. En eso, en el procesamiento del lenguaje natural, que los intents y los entities estén siempre bien reconocidos. Y en aquellos casos donde yo sé que voy a fallar, ok, simplemente hacerlo elegantemente, ayudando al usuario, tratando de no frustrarlo, etc. Una de las cosas que nosotros vemos como importantes y que todavía hay muy pocas herramientas en el campo, está muy verde y es muy interesante, es el testing automático de esto. Entonces, ¿cómo hago el testing automático de un chatbot? Y con otro chatbot. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para nuestros proyectos? Porque lo vemos esto como muy importante. Dado que si yo toco una tuerquita chica acá, capaz que se me rompe el sistema entero. Entonces, yo voy a querer hacer testing automático de forma frecuente. Entonces, para eso hicimos chatbots que testean chatbots. Pueden ser hablando por WhatsApp, pueden ser hablando a través de una API o lo que fuera, pero yo todas aquellas conversaciones que detecte como importantes, voy a hacer un testing automático de todo eso. Siendo que la arquitectura más común es esta que mencionaba Paula, donde el usuario habla por un canal, ese canal llega a mi aplicación. Esa aplicación, el mensaje que me llega, se lo voy a mandar a un procesador de lenguaje natural, no me importa cuál sea, y después voy a generar respuestas para el usuario. Cuando haga testing automático, voy a tener que tomar en cuenta que muchos de estos servicios son pagos. Entonces, si yo al cliente le dije, mirá que esto está bien testeado, pero le llega una factura de 5 o 10 mil dólares cuando todavía no salió a producción, simplemente porque repetí muchos tests automáticos, esto va a ser un problema. Y en esto sí diferencian IBM, Dialogflow y Luis, que son de Watson, perdón, que son de IBM, Google y Microsoft, de la alternativa de Facebook, que es WIT, que uno de ellos es gratuito, WIT es gratuito. Entonces, acá yo sí puedo hacer testing automático sin preocuparme, pero en el resto, capaz que tengo que pensar algo más. La aplicación es la que tiene el conocimiento de los flujos de diálogos y el procesador del lenguaje natural es el que tiene el conocimiento del NLP. Yo puedo querer probar los dos por separado. Ni que hablar que voy a probar todos juntos después. Pero cuando haga estos tests automáticos un poco más pesados, capaz que los pruebo por separado, así evito cualquier tipo de problema en esto.
Y un poco resumiendo esto, es un campo muy verde, súper interesante, donde pueden hacer destrozos si realmente quieren probar esto, y donde hay muchas oportunidades para todo esto. ¿Ok? No sé si eso fue todo por la charla. Tratamos de ir rápido para cumplir con el tiempo. Capaz que tienen alguna duda que quieran compartir con nosotros. Muchas gracias.